Cuando Medusa me eligió, todos creyeron que iba a morir. Yo también lo creí. Había pasado 3 años en su ejército sin ganar una sola batalla, sin matar a un solo enemigo. Era el soldado que todos miraban con desprecio, el cobarde que dejaba escapar desertores, que dudaba cuando debía atacar, que no tenía lo que se necesita para la guerra. Así que cuando la convocatoria llegó, preséntate ante la reina Medusa, solo, sin armas. Supe que era el final, pero no lo fue. En lugar de ejecutarme, Medusa me miró con esos ojos dorados que veían demasiado y dijo algo que nunca olvidaré. Eres el único que puede hacerlo. Me eligió para entrar a las ruinas de su primer reino, el lugar donde todo comenzó antes de que los humanos tuvieran reyes, el lugar que había estado sellado durante siglos. Me entregó un anillo de piedra negra. Cuando comience a arder, no lo quites, es el único modo de volver vivo. Y yo acepté, no porque fuera valiente, sino porque finalmente alguien me había visto. Alguien me había elegido. Creí que era honor. No entendí, no hasta que fue demasiado tarde, que no fui elegido por mi valor. Fui elegido porque llevaba algo en mi sangre. Algo que Medusa había estado esperando durante generaciones. Algo que me convertiría en lo que ningún hombre debería ser. Entré a las ruinas, creyendo que probaría mi valor. Salí siendo 6 hombres en un solo cuerpo. Y el anillo nunca dejó de arder. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Cuando me llamaron al salón del trono de Medusa, todos creyeron que iba a morir. Yo también lo creí. Había pasado 3 años en el ejército del reino sin ganar una sola batalla. No por cobarde, al menos eso me decía a mí mismo en las noches donde el sueño no llegaba, sino porque cada vez que levantaba la espada, algo dentro de mí se rompía. Veía el rostro del enemigo y no encontraba razón para matarlo. Veía a mis compañeros caer y no sentía la rabia que se supone un soldado debe sentir. Sentía vacío. El comandante me lo dijo una vez, después de que dejé escapar a un desertor en la frontera norte. No tienes lo que se necesita, Theron, y eso te va a matar. Tenía razón, pero no de la forma que él pensaba. La convocatoria llegó al amanecer. Un mensajero con armadura negra, el símbolo de la serpiente grabado en el pecho. No habló, solo dejó el pergamino sobre mi cama y se fue. Preséntate ante la reina Medusa antes del mediodía, solo, sin armas. Los otros soldados del cuartel me miraron con esa mezcla de lástima y alivio que tienen los hombres cuando saben que la desgracia no les tocó a ellos. Uno escupió en el suelo cuando pasé. Otro murmuró algo sobre cobardes que finalmente reciben lo que merecen. Yo no dije nada. Caminé hacia el palacio con las manos vacías y el estómago cerrado. El reino de Medusa no era como los otros. No había murallas de piedra ni torres de vigilancia. Su palacio crecía de la tierra misma, raíces gigantes entrelazadas formando columnas, techos de hojas petrificadas que dejaban pasar la luz en fragmentos dorados. Dicen que fue construido en una sola noche hace siglos, cuando ella decidió que este lugar sería suyo. Nadie discutió. Las puertas se abrieron solas cuando llegué. Adentro, el aire olía a musgo antiguo y a algo más, algo metálico como sangre seca en piedra. Había otros en el salón, nobles con ropas bordadas, generales con cicatrices de batallas reales, sacerdotes con túnicas blancas y ojos que no me miraban. Todos esperaban en fila, rígidos, sin hablar. Medusa estaba en el trono. No era la primera vez que la veía. Todos en el reino la habían visto al menos una vez, pero nunca de cerca, nunca así. Su piel tenía el color de la piedra pulida bajo la luna. Sus ojos no eran humanos, pero tampoco eran de serpiente. Eran algo intermedio, dorados, con pupilas verticales que se movían con una lentitud que hacía que cada segundo bajo su mirada se sintiera como una eternidad. Su cabello, las serpientes, se movía con vida propia, deslizándose sobre sus hombros, enroscándose en el aire, observando. No llevaba corona, no la necesitaba. Uno por uno, los que estaban antes que yo fueron llamados. Un noble que pidió tierras,
rechazado con una palabra. Un general que ofreció tributo, aceptado con un gesto. Una mujer que quería justicia por un asesinato. Medusa la escuchó en silencio y luego pronunció el nombre del culpable. 2 guardias salieron del salón. No volvieron. Cuando solo quedé yo, Medusa no me llamó. Se levantó del trono. El salón entero pareció contenerse. Las serpientes de su cabello se detuvieron. El aire dejó de moverse. Ella caminó hacia mí. Cada paso suyo resonaba en el suelo de piedra viva. Yo quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. No por miedo, aunque había miedo, sino porque algo en su presencia hacía imposible cualquier movimiento que ella no permitiera. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude ver las escamas finas que recorrían su cuello, tan pequeñas que parecían joyas incrustadas en su piel. «Theron, hijo de nadie», dijo. Su voz no era fuerte, pero llenó el salón como si hubiera gritado: 3 años en mi ejército, 0 victorias, 0 muertes en tu espada. ¿Sabes por qué estás aquí? Para ser castigado, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Una de las serpientes de su cabello siseó suavemente, como si mi respuesta le hubiera divertido. No, dijo Medusa. Estás aquí porque te he elegido. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Elegido?, repetí sin entender. Hay un lugar, dijo, y su mano se levantó, señalando hacia el este, más allá de las montañas negras, más allá del bosque sin nombre, las ruinas de mi primer reino, el lugar donde todo comenzó antes de que este mundo tuviera reyes humanos. Hizo una pausa. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza, no como si me evaluara, sino como si ya conociera cada parte de mí mejor que yo mismo. Está sellado, olvidado, pero no muerto, y necesito que alguien entre. ¿Por qué yo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Medusa sonrió. No fue una sonrisa amable, porque eres el único que puede hacerlo. No explicó más. Se dio la vuelta y caminó de regreso al trono. Desde allí, extendió la mano. Uno de los guardias se acercó con una caja de madera oscura tan vieja que parecía a punto de desmoronarse. Medusa la abrió. Dentro había un anillo. No era de oro ni de plata. Era de piedra negra, pulida hasta brillar como obsidiana, pero con vetas rojas que parecían moverse bajo la superficie. Tenía grabados tan pequeños que era imposible leerlos sin acercarse mucho. «Póntelo», ordenó Medusa. Dudé. «Si entras a las ruinas sin él, morirás antes de dar 10 pasos», dijo. «Si lo usas, tendrás una oportunidad». «¿Una oportunidad de qué?» «De regresar», respondió simplemente. Extendió el anillo hacia mí. Las serpientes de su cabello se inclinaron hacia adelante, como si esperaran mi decisión. Podía haberme negado. Podía haber dicho que no. Podía haber salido del salón y aceptado el destierro, la deshonra, la vida de un soldado que nunca fue suficiente. Pero había algo en sus palabras. «Eres el único que puede hacerlo», que se clavó en mi pecho como un anzuelo. Toda mi vida, nadie me había elegido para nada. Ni mi padre, que murió antes de que yo tuviera memoria, ni el ejército, que me aceptó solo porque necesitaban números, ni mis compañeros, que nunca me miraron como un igual. Y aquí estaba Medusa, reina inmortal, diciéndome que yo era el único. Tomé el anillo. En el momento en que lo deslicé en mi dedo sentí un calor extraño. No dolor, todavía no, pero algo vivo, como si el anillo respirara. Las vetas rojas se movieron, parpadearon. Medusa asintió. «Partirás al amanecer. Un guía te llevará hasta el borde del bosque. Después estarás solo». «¿Qué debo buscar?», pregunté. «Lo sabrás cuando lo encuentres», dijo. Y luego, con un tono que parecía casi una advertencia: «Cuando el anillo comience a arder, no lo quites. Es el único modo de volver vivo». No entendí qué significaba eso, pero tampoco pregunté. Solo asentí. Medusa me miró una última vez. Algo cambió en su expresión, tan breve que casi lo imaginé, pero por un instante pareció triste. «Vete», dijo.
Salí del salón con el anillo en mi dedo y la sensación de que acababa de aceptar algo mucho más grande de lo que comprendía. Afuera el sol brillaba, el aire era fresco, todo parecía normal. Pero cuando miré mi mano, el anillo ya no estaba frío, estaba tibio, y las vetas rojas latían, como un corazón. El guía no habló en todo el viaje. Era un hombre viejo, con la piel curtida por años bajo el sol y los ojos grises de quien ha visto demasiado. Montaba un caballo negro que parecía conocer el camino sin necesidad de riendas. Yo iba detrás, en un animal más joven que resoplaba nervioso cada vez que nos adentrábamos más en el bosque. Partimos antes del amanecer. Nadie vino a despedirme. Ni siquiera los guardias del cuartel me miraron cuando pasé. Durante 3 días cabalgamos hacia el este. Dejamos atrás las aldeas, los campos cultivados, los caminos conocidos. El paisaje cambió. Los árboles crecieron más altos, más retorcidos. Sus raíces sobresalían de la tierra como garras. El aire se volvió pesado, húmedo, con un olor a tierra mojada que nunca se iba. El anillo se calentaba más con cada kilómetro. Al principio fue apenas perceptible, un ligero calor en la base del dedo, fácil de ignorar. Pero al segundo día comenzó a arder. No era dolor todavía, sino incomodidad constante, como tener una brasa demasiado cerca de la piel. Intenté quitármelo esa noche, cuando el guía dormía. No pude. El anillo no se movía. No importaba cuánto tirara, cuánto sudor pusiera en mis dedos para hacerlos resbalosos. Estaba adherido a mi piel como si hubiera crecido allí. Las vetas rojas brillaban en la oscuridad. El tercer día llegamos a las montañas negras. No eran negras por la piedra, la roca era gris común, sino por algo que crecía sobre ellas, una especie de musgo oscuro, tan denso que cubría todo. Árboles, rocas, incluso el suelo. Absorbía la luz. Caminábamos en penumbra constante, aunque fuera mediodía. El guía se detuvo al borde de un claro. Frente a nosotros, el bosque terminaba abruptamente. Más allá había nada, solo niebla, espesa, blanca, inmóvil, como una pared. «Aquí termina mi camino», dijo el guía. Fueron las primeras palabras que pronunció en 3 días. «¿Y el mío?», pregunté. Señaló la niebla. «Entra, camina recto, no te desvíes. Cuando veas las columnas, sabrás que llegaste». «¿Qué hay dentro?». El viejo me miró con esos ojos grises que parecían no ver realmente, sino recordar. «Lo que quedó», dijo, «y lo que nunca se fue». Desmontó, tomó las riendas de ambos caballos y sin decir más, se alejó por donde habíamos venido. Lo vi desaparecer entre los árboles retorcidos. Después solo quedó el silencio y la niebla. Respiré hondo. El anillo ardía tanto que tuve que cerrar el puño para soportarlo. Las vetas rojas pulsaban más rápido ahora, como si supieran que estaba cerca. Entré. La niebla me tragó en un instante. No era como niebla normal. Era densa, casi sólida, y tenía un olor extraño, dulce y podrido al mismo tiempo, como flores muertas en agua estancada. No podía ver más allá de mis manos. Cada paso que daba hacía eco en algún lugar que no podía ubicar. Caminé recto como el guía había dicho. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 hora. Pudieron haber sido 4. En la niebla, el tiempo se sentía distinto. Estirado, roto en pedazos que no encajaban bien. Entonces, el anillo dejó de arder. Se volvió frío, helado, y escuché algo. Un susurro. No venía de ninguna dirección específica. Estaba en todas partes. Adelante, atrás, dentro de mi cabeza. No eran palabras que pudiera entender, pero había ritmo en ellas, como una canción en un idioma que nunca existió. Seguí caminando. La niebla comenzó a aclararse. Primero vi formas, sombras altas, verticales, luego detalles, piedra, grabados, columnas. Salí de la niebla y me detuve. Frente a mí se extendían las ruinas. No eran como esperaba. Había imaginado escombros, muros caídos, polvo y abandono. Pero esto era otra cosa. Las estructuras seguían en pie, columnas tan altas que se perdían en la penumbra sobre mí,
arcos imposibles que desafiaban la gravedad, hechos de piedra que parecía fluir en lugar de estar apilada, escaleras que subían hacia plataformas vacías y otras que bajaban hacia la oscuridad. Todo estaba cubierto de grabados, miles de ellos, cientos de miles. En cada superficie, cada piedra, cada centímetro de pared, símbolos que no reconocí, figuras que parecían humanas pero no del todo, escenas de algo, batallas quizás, o rituales. El aire aquí era diferente, más frío, más quieto, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Di un paso adelante. El eco no sonó normal. Fue como si el sonido hubiera rebotado en un espacio mucho más grande del que podía ver. Las ruinas no estaban vacías. Lo supe antes de verlo. Había algo aquí, no muerto, no en el sentido de criaturas o fantasmas, sino presente. Atención, miles de ojos invisibles observando cada movimiento mío. El anillo volvió a calentarse. Miré mi mano. Las vetas rojas ya no solo pulsaban, ahora se movían, reptando bajo la superficie de la piedra negra como gusanos vivos. Y algo más. El anillo brillaba. Una luz tenue roja que iluminaba apenas unos metros frente a mí, revelando un camino. No era un camino real. No había piedras marcadas ni señales. Pero donde la luz del anillo tocaba el suelo, los grabados brillaban. Formaban una línea, una dirección, hacia el interior de las ruinas. Podía haberme detenido. Podía haber esperado, analizado, buscado otra ruta. Pero las palabras de Medusa resonaron en mi mente. Cuando el anillo comience a arder, no lo quites. No había dicho cuándo. Había dicho cuándo. Como si supiera que esto iba a pasar. Seguí el camino que el anillo me mostraba. Las ruinas se abrieron ante mí como un laberinto. Pasillos que giraban en ángulos imposibles. Puertas sin marcos que llevaban a salas más grandes de lo que las paredes exteriores permitían. Escaleras que subían y bajaban al mismo tiempo, dependiendo de cómo las miraras. Pero el anillo siempre sabía a dónde ir. Cada vez que dudaba, las vetas rojas se movían, señalando, y los grabados en el suelo brillaban, marcando el siguiente paso. Llegué a un salón enorme. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de murales, no grabados, sino pinturas. Colores que no deberían haber sobrevivido siglos, pero que aún brillaban como si acabaran de ser aplicados. Mostraban una ciudad, no una ciudad humana. Las proporciones estaban mal, los edificios eran demasiado altos, las puertas demasiado anchas, pero una ciudad al fin. Y en el centro de cada mural, en cada escena, había una figura, Medusa, más joven quizás, o diferente, pero inconfundible. Las serpientes, los ojos dorados, la piel de piedra pulida. En un mural estaba de pie frente a un trono vacío. En otro sostenía una corona que brillaba con luz propia. En otro más había figuras arrodilladas ante ella, humanas, pero con algo extraño en sus rostros, como si no fueran del todo reales. Y en el último mural, en el extremo opuesto del salón, estaba ella frente a un grupo de hombres. Reyes. Lo supe por las coronas. 5 hombres, cada uno con una corona diferente. Oro, plata, bronce, hierro, piedra, todos arrodillados, todos con las manos extendidas hacia Medusa. Y ella les entregaba algo, anillos, 5 anillos negros. Miré mi propia mano. El anillo ardía tanto que tuve que morder el interior de mi mejilla para no gritar. Y entonces escuché la voz. No era un susurro esta vez, era clara, fuerte, dentro de mi cabeza. Camina. No era mi voz, pero mi cuerpo obedeció. Crucé el salón. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior. Los murales parecían moverse en la periferia de mi visión. Las figuras giraban, las coronas brillaban. Medusa me observaba. Al final del salón había algo que no había visto antes. Tronos. 5 tronos de piedra, dispuestos en semicírculo. Vacíos, pero no abandonados, no cubiertos de polvo. Estaban esperando. Me acerqué al primero.
El anillo se volvió tan caliente que la piel de mi dedo comenzó a ampollarse. Y entonces, sin querer, sin decidirlo, extendí la mano. Toqué el trono. El dolor fue inmediato, no en mi mano, en mi columna vertebral, como si alguien hubiera clavado un hierro al rojo vivo directamente en mi espalda. Caí de rodillas, jadeando, con la visión nublada, y vi, no con mis ojos, con otros ojos, vi un hombre arrodillado frente a Medusa, joven, fuerte, con armadura de oro. Ella le colocaba el anillo en el dedo. Él sonreía, orgulloso, confiado. «Serás mi rey», decía Medusa. «Gobernarás en mi nombre, este reino será tuyo». El hombre aceptaba. Se ponía de pie, la corona de oro brillaba en su cabeza, y entonces la visión cambiaba. El mismo hombre, años después, más viejo, con cicatrices, rodeado de soldados, gritando: «Ya no te serviré, este reino es mío». Medusa aparecía, caminaba hacia él, sin prisa, sin ira. El hombre levantaba su espada, Medusa lo miraba, y él se convertía en piedra. La visión terminó. Volví a estar en el salón, arrodillado, temblando. El dolor en mi espalda se desvaneció lentamente, dejando solo un eco sordo. Miré el trono. Había algo grabado en el respaldo. Palabras en un idioma que no debería conocer, pero que de algún modo entendía. El primero que juró, el primero que traicionó. Miré los otros 4 tronos. Cada uno tenía la misma inscripción, diferentes nombres, diferentes coronas, pero el mismo final: traicionó. Y entonces lo entendí. Este no era un lugar de honor, era una tumba. El anillo dejó de arder, las vetas rojas se detuvieron, y en el silencio absoluto del salón escuché algo más. Pasos, lentos, deliberados. Venían de la oscuridad detrás de los tronos. No corrí, no podía. Algo en el anillo me mantenía quieto, obligándome a mirar. Una figura emergió de las sombras. No era Medusa, era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel era gris, casi translúcida. Sus ojos estaban vacíos, no ciegos, sino ausentes, como si lo que fuera que había dentro de él se hubiera ido hace mucho tiempo. Llevaba una corona de oro, oxidada, rota, pero aún reconocible. Me miró, abrió la boca y habló con una voz que no era una sola voz, sino muchas superpuestas. «Bienvenido último de la sangre, te hemos estado esperando». El rey muerto no se movía como un hombre, se movía como algo que recordaba haber sido uno. Cada paso era demasiado preciso, demasiado medido. Sus articulaciones no crujían, simplemente existían en una posición y luego en otra, sin transición real. Los ojos vacíos me observaban sin parpadear, sin ninguna emoción que pudiera reconocer. Retrocedí un paso. El anillo en mi dedo vibró, un pulso agudo como una advertencia. «No huyas», dijo el rey muerto. Las voces superpuestas hacían imposible saber cuál era la suya. «No puedes. El anillo ya te reclamó». «¿Quién eres?». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Fui Alcaros», respondió. «Primer rey coronado de este reino, primer portador del anillo de Medusa, primer traidor». Se detuvo a 3 metros de mí. La corona de oro en su cabeza estaba tan corroída que apenas mantenía su forma, pero en su dedo, el mismo dedo donde yo llevaba mi anillo, había un aro de piedra negra, idéntico al mío, excepto que el suyo estaba apagado, sin vetas rojas, muerto. «Los otros también están aquí», dijo Alcaros, señalando la oscuridad detrás de él. «4 más, 5 en total. Todos elegimos la corona sobre el pacto. Todos pagamos el precio. ¿Qué quieres de mí?». «Nada», respondió simplemente. «Pero ella quiere algo de ti. Por eso estás aquí. Por eso llevas lo que llevamos nosotros». Levanté mi mano. El anillo brillaba con intensidad ahora, las vetas rojas moviéndose como ríos de lava bajo la superficie. «¿Qué es esto?». «Un vínculo», dijo Alcaros, «entre tu sangre y este lugar, entre tu carne y la voluntad de Medusa». «Ella no te lo explicó, ¿verdad?».
Negué con la cabeza. El rey muerto inclinó la cabeza, como si eso le divirtiera. Nunca lo hace. Deja que descubras por ti mismo. Es más efectivo así. Descubrir que no fuiste elegido por tu valor, dijo Alcaros. Fuiste elegido porque eres el último. ¿El último de qué? No respondió inmediatamente. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia uno de los tronos. Pasó su mano translúcida sobre el respaldo, acariciando los grabados. De nosotros, dijo finalmente, de nuestra sangre. Los 5 reyes que Medusa coronó vinieron de la misma línea. No lo sabíamos entonces. Ella nunca nos lo dijo. Pero cuando traicionamos, cuando intentamos tomar lo que no era nuestro, ella nos mostró la verdad. Mi estómago se cerró. ¿Qué verdad? Alcaros se volvió hacia mí. Que éramos descendientes del primer hombre que le juró lealtad. El primero que hizo un pacto con ella, antes de que este reino tuviera nombre. Antes de que los humanos supieran lo que era una corona. Eso no tiene sentido, dije. Yo no soy de ninguna línea real. Mi padre era nadie. Ni siquiera sé quién fue. Tu padre no importa, dijo Alcaros. Es tu madre quien llevaba la sangre, y la madre de ella. Y así, generación tras generación, olvidando cada vez más quiénes fueron, hasta que solo quedaste tú. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No, dije, eso es imposible. El anillo no miente, respondió Alcaros señalando mi mano. Solo reconoce la sangre correcta. Si no la tuvieras, ya estarías muerto. Este lugar no tolera a los que no pertenecen. Miré el anillo. Las vetas rojas pulsaban en sincronía con mi corazón. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué preservar una línea de sangre solo para esto? Porque un reino no puede gobernarse a sí mismo, dijo Alcaros, y Medusa no puede gobernar directamente. Ella es la guardiana, la constructora, la memoria, pero no puede ser la regente, no sin romper algo fundamental en el tejido de este lugar. Entonces necesita un rey. Necesita un receptáculo, corrigió Alcaros. Alguien que pueda cargar con el peso de lo que este reino fue. Alguien cuya sangre reconozca las piedras, los tronos, los pactos antiguos escritos en hueso y promesa. ¿Y si me niego? Alcaros ladeó la cabeza. El gesto era casi humano, casi. Entonces morirás aquí. El anillo consumirá tu carne lentamente, buscando lo que vino a encontrar. Y Medusa esperará. Otros 100 años, otros 200, hasta que otra gota de la sangre correcta nazca y sea lo suficientemente desesperada como para aceptar su llamado. Sentí que algo frío trepaba por mi columna vertebral. Yo no estaba desesperado. ¿No?, preguntó Alcaros. Un soldado sin victorias, sin familia, sin propósito. Cuando Medusa te dijo que eras el único que podía hacer esto, ¿qué sentiste? No respondí, porque sabía la respuesta. Alivio. Finalmente alguien me había visto, me había elegido, aunque no supiera por qué. Todos sentimos lo mismo, dijo Alcaros suavemente. Todos creímos que era honor, hasta que fue demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? El rey muerto señaló más allá de los tronos, hacia una puerta que no había notado antes, enorme, sellada con cadenas de un metal que brillaba con luz propia. Para detenernos de llegar allí, dijo, al corazón del reino, donde el verdadero trono espera. ¿Y qué pasa si llego? Alcaros me miró con esos ojos vacíos. Entonces entenderás por qué Medusa necesita que alguien se siente en él, y por qué ninguno de nosotros debió haberlo hecho. Antes de que pudiera responder, el anillo en mi dedo ardió con tanta intensidad que grité. Caí de rodillas. El dolor era diferente esta vez, no físico, sino más profundo, como si algo estuviera arañando el interior de mi cráneo, buscando espacio. Y entonces las visiones llegaron. No una, docenas, cientos. Vi batallas que no había peleado. Vi rostros de hombres y mujeres que no conocía, pero cuyos nombres susurraban en mi mente. Vi un templo siendo construido piedra por piedra. Vi un niño corriendo por campos que ya no existían. Vi a una mujer, joven de ojos oscuros, arrodillada frente a Medusa.
Protegeré a mi hijo, decía. Esconderé su sangre. Olvidaremos lo que fuimos. Puedes olvidar, respondía Medusa, pero la sangre recuerda. La visión cambió. Vi generaciones, una tras otra, familias que se dispersaban, que cambiaban de nombres, que huían de reinos y cruzaban mares, todas descendientes de esa mujer, todas creyendo que habían escapado, hasta que solo quedó una línea, una madre, mi madre. La vi, no como la recordaba, enferma, débil, muriendo cuando yo apenas tenía 7 años, sino joven, fuerte, de pie frente a un altar que no reconocí. Llevaba un anillo, no negro, plateado, pero con los mismos grabados. Si es hijo, decía a alguien que no podía ver, la sangre seguirá. No hay escape. Y entonces me vi a mí, recién nacido, llorando en sus brazos. Ella miraba a Medusa, que estaba de pie en las sombras del altar. ¿Por qué nosotros, Vis?, preguntaba mi madre. Porque ustedes juraron primero, respondía Medusa, y los primeros pactos nunca se rompen, solo se cumplen. La visión terminó. Volví a estar en el salón jadeando, con lágrimas que no recordaba haber derramado corriendo por mi rostro. Alcaros seguía allí, observándome en silencio. «Ahora sabes», dijo. Ella sabía, susurré. Mi madre sabía. «Todas las madres saben», respondió Alcaros. «Intentan protegernos, escondernos, pero la sangre siempre encuentra el camino de regreso». Me puse de pie, temblando. El anillo ya no ardía, ahora estaba helado, como si se alimentara del calor de mi cuerpo. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pregunté señalando la entrada sellada. «El trono verdadero», respondió Alcaros. «El que Medusa nunca ocupó, el que está esperando». «¿Esperando qué?». «A ti». «¿Y si no voy?». El rey muerto no respondió. No necesitaba hacerlo, porque en ese momento sentí algo. Un tirón, no físico, algo más profundo, como si un hilo invisible estuviera atado a mi pecho, jalándome hacia adelante, hacia la puerta. El anillo brilló. Los grabados en el suelo comenzaron a iluminarse, formando un camino, el mismo que me había guiado hasta aquí. Pero ahora sabía lo que era. No era el anillo guiándome, era mi sangre reconociendo a dónde pertenecía. «No puedo detenerlo, ¿verdad?», pregunté. «No», dijo Alcaros. «Ninguno de nosotros pudo». Miré la puerta sellada. Las cadenas brillaban con una luz que dolía mirar directamente. «¿Qué me pasará allí?». Alcaros fue hacia las sombras, desvaneciéndose lentamente. «Lo que nos pasó a todos», dijo su voz cada vez más lejana. «Entenderás, y entonces desearás no haberlo hecho». Y desapareció. Quedé solo, solo con el anillo, solo con la sangre que había heredado sin saberlo, solo con la puerta que me esperaba. Di un paso hacia adelante, luego otro. El tirón se hizo más fuerte, y por primera vez desde que entré a las ruinas, tuve miedo. No de morir, sino de lo que tendría que convertirme para sobrevivir. Las cadenas no se abrieron, se disolvieron. En el momento en que toqué la puerta, el metal brillante simplemente se desvaneció en el aire, como humo ante el viento. No hubo sonido, no hubo resistencia, como si nunca hubieran estado allí para detener a nadie, solo para esperar a que llegara la persona correcta. La puerta se abrió sola. Más allá había oscuridad, pero no vacía. Había algo en ella, una densidad, un peso que podía sentir presionando contra mi piel, como sumergirse en agua que no era agua. El anillo me jalaba hacia adelante. Ya no era sutil, era una fuerza física tirando de mi brazo, de mi pecho, de algo más profundo que no tenía nombre. Mis piernas se movieron sin que las ordenara. Crucé el umbral. La oscuridad me tragó. Y entonces hubo luz. No vino de ninguna fuente visible. Simplemente existió, llenando el espacio de golpe. Parpadeé, cegado por un momento, y cuando mi visión se aclaró, vi dónde estaba. Un salón. No, un templo, más grande que cualquier estructura que hubiera visto. Las paredes se elevaban hasta perderse en la altura, cubiertas de murales que se movían.
No eran pinturas, eran recuerdos vivos, escenas que cambiaban mientras las miraba. Vi la creación del reino, vi a Medusa joven, aunque joven no era la palabra correcta para algo inmortal, de pie en tierra yerma, con las manos extendidas. El suelo se abría bajo ella, las raíces brotaban, las piedras crecían. Vi el primer humano que llegó a su reino, un hombre con armadura rota, huyendo de una guerra que había perdido. Medusa le ofreció refugio, y a cambio, él juró servirla. Vi ese juramento convertirse en pacto. Vi el pacto tallado en piedra, en hueso, en sangre. Mientras tu línea exista, este reino tendrá quien lo gobierne, y mientras este reino exista, tu línea nunca morirá del todo. Vi al hombre aceptar, vi la esperanza en sus ojos, la gratitud. Vi a Medusa entregarle un anillo, el primero. Y entonces vi lo que vino después, generaciones, decenas de ellas, hombres y mujeres de esa línea, viviendo vidas comunes. Algunos sabían de su herencia, otros no, pero todos, eventualmente, llegaban aquí. 5 habían sido coronados, 5 habían traicionado. Y los que no fueron coronados, simplemente desaparecían de los murales, como si nunca hubieran existido. Comprendí, si no aceptabas el trono, la sangre te consumía de todos modos. El pacto no tenía escapatoria, solo tenías 2 opciones, convertirte en rey o morir intentando no serlo. Ahora lo ves. La voz vino de todas partes y de ninguna. Me di la vuelta. Medusa estaba allí, no como en el salón de su palacio. Aquí era diferente, más real, más antigua. Su piel no solo parecía piedra, era piedra. Sus serpientes no se movían con la gracia de animales vivos, sino con la precisión de mecanismos perfectos. Sus ojos dorados brillaban con una luz que no reflejaba nada. Estaba frente a un trono, no de piedra, de algo más oscuro, algo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Tenía grabados tan intrincados que dolía mirarlos directamente, símbolos que cambiaban, que se retorcían, que susurraban cosas que no quería entender. El trono verdadero. ¿Por qué? Mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. ¿Por qué hacer esto? Porque no tengo elección, respondió Medusa. No había emoción en su voz, solo certeza. Este reino no puede existir sin un regente, y yo no puedo ser ese regente. ¿Por qué no? Porque fui hecha para construir, dijo, para preservar, para recordar, no para gobernar. Si me siento en ese trono, el reino se petrificará. Se volverá eterno, sí, pero también muerto, sin cambio, sin tiempo, sin vida. Se acercó al trono pasando su mano sobre el respaldo. Necesita un corazón que lata, continuó. Sangre que fluya, alguien que pueda cambiar con las eras, que pueda adaptarse, alguien humano. Pero los otros reyes traicionaron, dije. Todos, porque no entendieron el precio, respondió Medusa. Creyeron que serían reyes como cualquier otro, que gobernarían como los hombres gobiernan sus reinos de polvo y ambición. Y no era así. Me miró directamente, y por primera vez vi algo en sus ojos, no compasión, pero tampoco crueldad, reconocimiento. No, dijo. Ser rey de este lugar es diferente. El trono no te corona, te consume. Toma tus memorias, tus deseos, tu identidad, y las mezcla con las de todos los que vinieron antes. Te conviertes en algo más grande que tú mismo, pero también en algo menos. ¿Menos? Menos individual, dijo. Menos tuyo. El trono necesita un regente, pero también necesita continuidad. Así que toma partes de cada rey que se sienta en él. Los mezcla, los funde, hasta que ya no hay un solo gobernante, sino una conciencia colectiva. Un rey que es muchos reyes. Sentí que algo frío recorría mi columna. Los otros no aceptaron eso. No, confirmó Medusa. Intentaron resistir, intentaron mantener su individualidad, su voluntad, y cuando el trono comenzó a tomarlos, se rebelaron. Creyeron que podían tomar el poder del trono sin entregar nada a cambio. ¿Y qué pasó?
El trono lo rechazó, dijo simplemente. Y un trono rechazado es un trono vacío, y un trono vacío es un reino muriendo. Miró las paredes. Los murales habían cambiado. Ahora mostraban este lugar, este mismo salón en ruinas. Las columnas agrietadas, el techo derrumbándose, la oscuridad consumiendo todo. Cada vez que un rey falla, dijo Medusa, el reino se debilita. Las ruinas que cruzaste no son abandono, son muerte lenta. Este lugar está muriendo desde hace siglos, y si no hay un rey que acepte el trono pronto, desaparecerá del todo. ¿Y qué pasará contigo? Yo sobreviviré, dijo. Siempre sobrevivo, pero este reino no. Y todos los que están atados a él, todas las almas que juraron, que dieron su sangre, que construyeron estas piedras, se perderán para siempre, señaló el trono. Por eso te elegí, no porque seas fuerte, no porque seas valiente, sino porque eres el último, la última gota de la sangre que juró. Si tú fallas, no habrá otro. El pacto terminará, y todo lo que este reino fue, todo lo que podría ser, dejará de existir. Miré el trono. Ahora que estaba cerca, podía sentir su poder, no como una fuerza externa, sino como un vacío, un hueco que quería ser llenado, y cada segundo que pasaba, ese vacío tiraba más fuerte. ¿Qué pasa si acepto?, pregunté. Te sentarás en el trono, dijo Medusa, y el trono te leerá, tomará tus memorias, tus miedos, tus deseos, los mezclará con los de los 5 reyes que vinieron antes, y cuando termine, ya no serás solo Terón. ¿Seré los otros? Serás parte de ellos, dijo, y ellos serán parte de ti. Una nueva conciencia, un nuevo rey, más sabio que cualquiera de ellos individualmente, más fuerte, más completo. Pero no seré yo. No del todo, admitió Medusa, pero tampoco serás nadie. Seguirás existiendo, solo, diferente. El anillo ardía tanto que podía oler mi propia piel quemándose. ¿Y si me niego? Medusa no respondió inmediatamente. En cambio caminó hacia mí, tan cerca que pude ver las escamas finas en su cuello, el brillo inhumano de sus ojos. Si te niegas, dijo, el anillo te consumirá. Lentamente. Tu cuerpo se convertirá en piedra, como los otros, pero tu alma quedará atrapada aquí, consciente, incapaz de morir del todo. Serás como Alcaros, ni vivo ni muerto, solo, presente. ¿Para qué? Para advertir al siguiente, dijo, si es que alguna vez hay otro. Miré mi mano. El anillo ya no era solo piedra negra. Parte de mi piel se había vuelto gris, dura. La transformación ya había comenzado. No tengo elección, ¿verdad?, pregunté. Siempre hay elección, dijo Medusa. Puedes elegir el trono, o puedes elegir convertirte en advertencia. Pero ambas opciones tienen el mismo origen, el pacto que tu antepasado hizo. Y los pactos no se rompen, solo se cumplen. Me acerqué al trono. Cada paso era más difícil que el anterior, no porque mis piernas no respondieran, sino porque cada fibra de mi ser gritaba que esto estaba mal, que no debía hacerlo. Pero el anillo me arrastraba hacia adelante, y más profundo que el miedo, más fuerte que la resistencia, había algo más. Curiosidad. ¿Qué se sentiría? ¿Ser más que yo mismo? ¿Llevar las memorias de reyes, la sabiduría de generaciones, el poder de un reino entero? ¿Valdría la pena el precio? Me detuve frente al trono. Era más grande de lo que parecía desde lejos. Los grabados se movían, formando palabras que cambiaban constantemente. Pero por un momento se detuvieron, y leí: el que se sienta, gobierna. El que gobierna, se pierde. El que se pierde, se encuentra. Miré a Medusa. ¿Encontrarme en qué? En ellos, respondió. En los otros, en el reino, en todo lo que este lugar es y fue y podría ser. ¿Y si no quiero encontrarme allí? Entonces nunca debiste venir. Tenía razón, pero ya era demasiado tarde para retroceder. El anillo había dejado de arder. Ahora estaba frío, muerto, porque sabía que había ganado. Respiré hondo y me senté. El trono no me tocó, me devoró.
En el instante en que mi espalda hizo contacto con la piedra oscura, algo se clavó en mi columna vertebral. No físico, más profundo que eso, como si 1000 agujas invisibles perforaran directamente en mi médula, buscando la raíz de lo que yo era. Grité, pero el sonido que salió de mi boca no era solo mío. Eran 3 voces, 4, 5, todas gritando al mismo tiempo. El dolor era absoluto. No había parte de mí que no ardiera. Mis huesos se retorcían dentro de mi carne. Mis músculos se contraían y expandían en patrones que no tenían sentido. Mi piel se rasgaba desde adentro, como si algo intentara salir. Y entonces las memorias llegaron. No como antes, no como visiones distantes que podía observar. Esto era diferente, estaba en ellas. Vi a través de los ojos de Alcaros, joven, fuerte, de pie frente a un ejército que me aclamaba. La corona de oro pesaba en mi cabeza, pero el peso era bueno, era correcto. Yo había nacido para esto. Medusa me miraba desde su trono. Gobernarás en mi nombre, decía, y yo creía que eso significaba poder. Los años pasaban, el reino crecía, pero cada decisión que tomaba tenía que ser aprobada por ella. Cada ley, cada juicio, cada movimiento. No era un rey, era un títere con corona. Hasta que un día decidí que no lo sería más. Reuní a mis hombres, levanté mi espada. «Este reino es mío», grité. Medusa apareció, caminó hacia mí. Y yo, la memoria se detuvo, porque ya sabía cómo terminaba. Piedra. Luego estaba en otra mente, no Alcaros. Otro, un hombre más viejo, con cicatrices que cubrían sus brazos. Corona de plata. Vi sus memorias como si fueran mías. Su nombre era Cabret. Había sido general antes de rey. Sabía de guerra, de sangre. Cuando Medusa lo coronó, creyó que podría usar ese conocimiento, expandir el reino, conquistar. Pero este no era un reino que se conquistaba, era un reino que se preservaba. Cada vez que intentaba movilizar ejércitos, el trono se resistía. Cada vez que planeaba invasiones, su mente se nublaba, como si algo dentro de él dijera, «No, esto no es lo que eres», hasta que ya no pudo soportarlo más. Intentó quitarse la corona, no pudo. Estaba fusionada a su cráneo, así que tomó una espada y la memoria terminó abruptamente. Otro. Este era diferente, más joven, casi un niño, corona de bronce. Su nombre susurraba en mi mente, Derios. No había querido ser rey, había sido el último de su familia. Todos los demás habían muerto, guerra, enfermedad, traición. Medusa vino por él cuando apenas tenía 16 años. «No tienes que gobernar solo», le dijo, «el trono te guiará». Y al principio lo hizo, pero las voces comenzaron, susurros que no eran suyos, pensamientos que no había pensado, decisiones que tomaba sin recordar haberlas considerado. El trono lo estaba llenando con algo más, algo que no era él. Intentó resistir, intentó mantener su identidad intacta, pero cuanto más resistía, más fuertes se volvían las voces, hasta que una noche se despertó y no sabía quién era. Derios, o el rey antes que él, o el anterior. Corrió hacia Medusa. «¡Sácame de aquí!», gritó. Ella negó con la cabeza. «Ya es demasiado tarde. El trono no te deja ir». Entonces él, otro y otro. Cada rey tenía una historia diferente. Cada uno había llegado al trono de manera distinta, pero todos terminaban igual, traicionando. No a Medusa, a sí mismos, porque el trono pedía algo que ninguno estaba dispuesto a dar, rendirse por completo. Y ahora esas memorias estaban dentro de mí, no como recuerdos ajenos, como mis recuerdos. Podía sentir el peso de la corona de oro de Alcaros. Las cicatrices de Cabret ardían en mis brazos aunque mi piel estuviera intacta. El miedo de Derios palpitaba en mi pecho, y había más. Cada rey había amado, había odiado, había tomado decisiones que los perseguían. Y ahora yo cargaba con todo eso. Grité de nuevo. Esta vez mi voz era solo mía, pero ¿por cuánto tiempo? El trono apretó más.
Las agujas invisibles cavaban más profundo, y entonces sentí algo nuevo. No memorias de los reyes, sino del reino mismo. Vi las piedras siendo colocadas una por una. Vi las raíces creciendo bajo la tierra, conectándose, formando una red viva. Vi a Medusa moldeando cada columna con sus propias manos, cantando en un idioma que no debería existir. Vi el propósito del reino. No era un lugar de poder, era un ancla, algo que mantenía el equilibrio entre el mundo humano y lo que existía más allá, entre el tiempo lineal y la eternidad, entre la vida y la memoria. Y el trono, el maldito trono, era el corazón de ese ancla. Necesitaba latir, necesitaba un corazón humano que lo hiciera latir. Pero no cualquier corazón, uno que pudiera soportar la presión de sostener siglos en un solo momento, uno que pudiera cambiar con la cera sin romperse, uno que estuviera dispuesto a dejar de ser uno y convertirse en muchos. Y yo era el último candidato, el último de la sangre correcta, el último que podía cumplir el pacto. Intenté levantarme. Mis piernas no respondieron. Miré hacia abajo. Mi piel ya no era solo gris en el lugar del anillo. Se había extendido. Mis piernas, mi abdomen, mi pecho, todo estaba endureciéndose, convirtiéndose en piedra. No rápido, lento, como si el trono me probara, como si quisiera ver si resistiría o si me rendiría. «Medusa», grité. Ella seguía allí observando, inmóvil. Sus ojos dorados no mostraban nada. «Ayúdame», supliqué. «No puedo», respondió. «Esto es entre tú y el trono, entre tu voluntad y la voluntad de todos los que vinieron antes. No quiero esto». «Lo sé». «Entonces déjame ir». «No puedo», repitió. «El pacto ya se activó, ya estás dentro. La única forma de salir es completar la transformación. O morir». «No morirás», dijo Medusa. «Esa sería una misericordia. Lo que te pasará si fallas es peor. Quedarás atrapado entre la vida y la piedra, consciente, incapaz de moverte, incapaz de morir, para siempre. Eso es una maldición. Es el precio de resistir», dijo simplemente. «El trono no acepta a medias. O te entregas por completo o te consume intentándolo». Las voces dentro de mi cabeza se hicieron más fuertes. Ya no eran solo memorias, eran presencias. Álcaros. «Cede. Es más fácil si no luchas. Cabret, no cedas, mantén tu identidad. Es lo único que importa. Darius, no importa lo que hagas, ya perdiste». Otros dos que no tenían nombres, solo ecos. «Ríndete. Resiste. Acepta. Huye». Todas hablando al mismo tiempo, todas jalándome en direcciones diferentes, y debajo de todas ellas, el trono. Una voz más antigua que las otras, más profunda, sin palabras, pero con intención clara. «Déjame entrar». Mi cuerpo convulsionó. La piedra había alcanzado mi cuello. Podía sentirla trepando hacia mi mandíbula, hacia mi rostro. Pronto llegaría a mi cerebro, y entonces ya no habría más Terón, solo el trono. Y quien quiera, lo que fuera, que el trono decidiera que yo debía ser. «No», grité con todas las voces dentro de mí. Pero el trono no se detuvo. Medusa se acercó. Por primera vez desde que me senté, mostró algo parecido a la emoción. Lástima. «Todos dicen que no», dijo suavemente. «Todos luchan, pero al final el trono siempre gana. Porque no estás luchando contra él, estás luchando contra ti mismo, contra la parte de ti que siempre supo que esto era inevitable. Mientes». «No miento», dijo. «Solo recuerdo, y tú, pronto, también recordarás. Todo. Cada vida que llevó a este momento, cada decisión que te trajo aquí, cada generación que intentó escapar y falló». Se arrodilló frente a mí. Sus ojos dorados encontraron los míos. «Cuando termine», dijo, «ya no me odiarás, porque entenderás por qué hice esto, por qué no tuve elección, por qué tú tampoco la tuviste». «Siempre hay elección», dije, aunque mi voz se quebraba.
No cuando el pacto se hizo antes de que nacieras, respondió. No cuando tu sangre firmó el contrato siglos antes de que tuvieras un nombre. La piedra alcanzó mi mejilla. Podía sentirla, fría, dura, permanente, y dentro de mi cabeza las voces se mezclaban en una sola. Un coro, un rey que era 5, y pronto 6. ¿Cuánto de mí quedará?, pregunté. Medusa se puso de pie. Lo suficiente para recordar quién fuiste, dijo, pero no lo suficiente para volver a serlo. Y entonces el trono apretó una última vez. Mi visión se volvió blanca. Mi cuerpo dejó de ser mío, y algo más, algo enorme, antiguo, imposible, entró. No suavemente, como una inundación. Cuando abrí los ojos, ya no estaba solo dentro de mi cuerpo. Éramos 6, no como voces separadas, sino como una conciencia fragmentada, tratando de encontrar cohesión. Cada pensamiento que tenía era interrumpido por otro. Cada memoria mía se superponía con memorias que no me pertenecían. Intenté recordar mi nombre, Theron, pero también Alcaros, y Cabret, y Derios, y los otros 2 cuyos nombres se habían borrado con el tiempo, pero cuyas esencias permanecían. ¿Quién era yo? Todos, ninguno, algo intermedio. El dolor físico había cesado. La piedra que trepaba por mi cuerpo se había detenido. Miré mis manos, todavía había piel humana, pero veteada con líneas grises como mármol agrietado. Mis dedos se movían, pero el movimiento era extraño, demasiado preciso, como si músculos que no eran solo míos controlaran cada gesto. Me puse de pie. El trono me dejó ir, pero no completamente. Podía sentir el vínculo, un hilo invisible que corría desde mi columna vertebral hasta el asiento oscuro, siempre allí, siempre jalando, recordándome que aunque caminara, aunque hablara, aunque creyera ser libre, nunca lo sería del todo. Medusa me observaba. «Háblame», dijo. Abrí la boca. 3 voces salieron al mismo tiempo. La mía, la de Alcaros, la de otro que no identifiqué. «Estamos. Estoy. Yo». Me detuve. Cerré los ojos. Respiré hondo. Cuando volví a hablar, fue con una sola voz. Pero no era la mía. Era algo nuevo, más grave, más antigua, como si cada palabra tuviera el peso de 5 vidas detrás de ella. «Estoy aquí». Medusa asintió lentamente. «¿Quién eres?». La pregunta debería haber sido simple. No lo fue. «Soy Theron», dije, pero mientras las palabras salían, supe que no era completamente cierto. «Soy el soldado que aceptó tu llamado. Soy el último de la sangre». «¿Solo Theron?», vacilé. «No». «Entonces, ¿quién más?». «Alcaros», dije, y sentí su orgullo, su arrogancia, su furia contenida fluyendo a través de mí. El primer rey, el que creyó que la corona le daba derecho. Medusa esperó. Cabret, continué. Sus cicatrices fantasmas ardían en mi piel. El guerrero que no entendió que este reino no se conquistaba. Derios, la voz se quebró levemente. El niño que nunca quiso esto. Y los otros 2. Sus nombres se habían perdido, pero sus esencias permanecían. Uno había sido sabio pero débil, otro fuerte pero cruel. Todos habían fallado, y ahora todos vivían en mí. «¿Puedes funcionar así?», preguntó Medusa. «No lo sé», respondí honestamente, porque no lo sabía. Cada pensamiento era una batalla. Cada decisión tenía que pasar por 6 mentes antes de convertirse en acción, y algunas de esas mentes querían cosas diferentes. Alcaros quería poder. Cabret quería control. Derios solo quería que terminara. Y yo, Theron, solo quería saber si todavía existía realmente. «Aprenderás», dijo Medusa, «o te consumirán. Es la única manera». «¿Por qué no me advertiste?». La pregunta salió con rabia. No solo mía, la de todos ellos. «Te advertí», respondió Medusa con calma. «Te dije que el anillo ardería. Te dije que no lo quitaras. Te dije que entenderías demasiado tarde por qué fuiste elegido. No dijiste que dejaría de ser yo mismo, ¿no?». Sus ojos dorados me atravesaron
Te dije que serías más que tú. ¿Qué creíste que significaba eso? No tenía respuesta, porque sabía que tenía razón. Yo había elegido no escuchar. Había elegido creer que más significaba mejor, no diferente. Medusa se acercó, levantó su mano y tocó mi rostro. Sus dedos eran fríos, duros como piedra pulida. Cada rey que vine antes que tú, dijo, creyó que podría mantener su identidad intacta mientras gobernaba. Cada uno resistió la fusión, cada uno luchó contra el trono, y cada uno falló. Retiró su mano. Tú eres diferente porque no tienes elección, eres el último. Si fallas, no habrá otro intento. El pacto terminará, y este reino, todo lo que fue, todo lo que representa, desaparecerá. ¿Y qué? Dije, tal vez debería desaparecer. Tal vez este lugar no debería existir si el precio es esto. La expresión de Medusa no cambió. Ese no es tu juicio, dijo. El pacto fue hecho, la sangre fue dada, y ahora el precio debe pagarse. Tú no decides si el reino vive o muere, solo decides cómo lo gobiernas. No puedo gobernar así, dije, y mi voz se quebró. No puedo ni siquiera pensar sin que 5 otras mentes interfieran. ¿Cómo se supone que gobierne un reino entero cuando no puedo ni controlar mi propia cabeza? Porque no tienes que controlarlos, respondió Medusa. Tienes que integrarlos. ¿Cómo? Dejando de luchar, dijo. Dejando de resistir, aceptando que ya no eres solo tú. Eres un consejo de reyes, una mente colectiva. Y colectivamente tienes más sabiduría, más experiencia, más poder que cualquiera de ellos individualmente. También tengo más fallas, dije, más errores, más traiciones. Sí, admitió Medusa. Pero también tienes la oportunidad de no repetirlos. Dio un paso atrás. Ven, dijo, hay algo que debes ver. Me guió fuera del salón del trono, a través de pasillos que no recordaba haber cruzado, hasta que llegamos a una sala más pequeña, circular, con un solo objeto en el centro. Un espejo, no de vidrio, de agua. Una piscina perfectamente quieta, reflejando todo como si fuera cristal. Mírate, dijo Medusa. Me acerqué lentamente. Mi reflejo me observó. Y no era yo. Era algo más. Mi rostro todavía estaba allí. Los rasgos básicos eran reconocibles, pero había cambios. Las líneas grises en mi piel formaban patrones que no había notado antes. Símbolos, los mismos grabados que cubrían las ruinas. Mis ojos habían cambiado. Seguían siendo marrones, pero ahora había algo más en ellos. Profundidad, como si mirara a través de capas de tiempo. Y cuando me moví, vi sombras detrás de mí, 5 siluetas apenas visibles, moviéndose en sincronía con mis gestos. Los otros reyes no habían desaparecido, estaban allí, dentro de mí, parte de mí. Esto es lo que eres ahora, dijo Medusa, un rey compuesto, una conciencia fragmentada que debe encontrar unidad. ¿Y si no puedo? Entonces el reino caerá, respondió. Y tú quedarás atrapado en este estado para siempre, ni vivo ni muerto, ni uno ni muchos, solo fragmentos que nunca encontrarán paz. Miré mi reflejo de nuevo. Las sombras detrás de mí se movieron independientemente, como si tuvieran voluntad propia, y entonces escuché sus voces dentro de mi cabeza, no como antes, no como gritos superpuestos, sino como susurros distintos. Alcaros, puedes usar esto. Somos más fuertes juntos de lo que fuimos separados. Cabret, o más débiles. Demasiadas mentes, ninguna dirección clara. Derios, solo quiero descansar, por favor. Los otros dos, silencio, pero presencia constante, peso sin palabras. Y debajo de todos ellos mi propia voz, Cerón, apenas audible. ¿Todavía existo? Medusa me tocó el hombro. Existes, dijo, pero no como antes, nunca más como antes. ¿Vale la pena?, pregunté. ¿Este precio? Medusa guardó silencio por un largo momento. Luego señaló más allá del espejo, hacia una ventana que daba a las ruinas exteriores. Mira, dijo. Miré. Las ruinas ya no estaban muertas.
Algo había cambiado. Las piedras brillaban tenuemente. Las raíces que las atravesaban pulsaban con vida lenta. El aire, antes quieto y pesado, ahora se movía, solo un poco, pero se movía. El reino responde, dijo Medusa, porque finalmente hay un rey en el trono, uno que aceptó, uno que todavía respira. Pero no soy yo quien respira, dije. Somos nosotros. Exacto, respondió Medusa. Y esa es la diferencia. Los otros intentaron gobernar solos. Tú no tienes esa opción. Debes gobernar como colectivo. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que este reino siempre necesitó. Me alejé del espejo. No podía seguir mirando lo que me había convertido. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo Medusa, sales de las ruinas, regresas al mundo y gobernarás. ¿Cómo qué? ¿Un monstruo? Como un rey, corrigió. Diferente de cualquier rey que haya existido. Pero un rey al fin, señaló hacia la salida. Hay un ejército esperándote allá afuera, dijo. Cuando entregué el anillo, los guardias fueron alertados. Saben que alguien entró a las ruinas y cuando salgas te verán. ¿Y qué verán? Medusa sonrió. Fue una sonrisa extraña, no cruel, no amable, solo antigua. Verán lo que necesitan ver, dijo. Un rey que regresó de las ruinas, un rey que sobrevivió donde otros fallaron, un rey al que deben servir. No me van a reconocer. No, admitió. Pero reconocerán lo que llevas. Extendió su mano. En su palma había una corona, no de oro, no de plata, de piedra negra, como el anillo, con las mismas vetas rojas moviéndose bajo la superficie. La corona de los reyes fusionados. Póntela, dijo. La tomé. Era más pesada de lo que parecía, y cuando la sostuve, sentí algo. Las otras mentes dentro de mí se aquietaron. Por primera vez desde que me senté en el trono hubo silencio, y en ese silencio entendí. La corona no era solo símbolo, era ancla, la única cosa que mantenía a las 6 conciencias unidas. Sin ella, nos desmoronaríamos, nos dispersaríamos, nos perderíamos. Con ella éramos uno, aunque ese uno fuera algo que nunca había existido antes. Me la puse. El peso se asentó en mi cráneo, no doloroso, solo, presente, recordatorio constante de lo que era ahora. Miré a Medusa. ¿Esto es lo que querías?, pregunté. No, respondió honestamente. Quería que uno de los otros tuviera éxito. Quería que el reino sobreviviera sin llegar a esto. Pero fallaron. Así que esto es lo que tengo, y tendrá que ser suficiente. ¿Y si fallo? Ya no puedes, dijo, porque ya estás fusionado. Ya no hay retroceso. Solo hay adelante. Gobierna bien o gobierna mal, pero gobierna. Porque ese es tu único propósito ahora. Me dio la espalda y caminó hacia las sombras del salón. Ve, dijo, tu reino espera. No es mi reino, dije. Es el tuyo. No, respondió sin voltear. Nunca fue mío. Solo lo guardé. Ahora es tuyo, de ustedes. Y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo frente al espejo de agua. 6 reflejos me observaban. 5 sombras, y yo lo que quedaba de Theron en el centro. Respiré hondo. Las sombras respiraron conmigo. Y caminé hacia la salida. Hacia el mundo que ya no me reconocería. Hacia el ejército que se arrodillaría ante algo que ya no era completamente humano. Hacia un trono que nunca podría abandonar. Porque el pacto se había cumplido. Y el precio había sido todo lo que yo era. Salí de las ruinas al amanecer. La niebla seguía allí, pero ahora era diferente. Se apartaba a mi paso, como si reconociera lo que llevaba dentro. Como si el reino mismo supiera que su rey, o lo que quedaba de él, finalmente caminaba. Cada paso era extraño. Mis piernas se movían, pero no estaba seguro de quién daba la orden. ¿Era yo? ¿Alcaros? ¿Cabret? Las 6 mentes dentro de mi cabeza habían alcanzado una especie de tregua incómoda. No paz, solo,
coexistencia forzada. La corona pesaba en mi cráneo, constante, inamovible. Cuando crucé el umbral final de la niebla, el sol me golpeó con fuerza. Parpadeé, todos parpadeamos, y entonces los vi. El ejército. No era pequeño. Cientos de soldados en formación perfecta, estandartes ondeando con el símbolo de Medusa, la serpiente entrelazada. Todos en silencio absoluto, y al frente, el comandante que me había llamado cobarde años atrás. Su rostro cambió cuando me vio. No reconocimiento, otra cosa, miedo. Los soldados comenzaron a arrodillarse, uno por uno como una ola. No porque alguien lo ordenara, sino porque algo en mí, en nosotros, lo exigía. El comandante fue el último en caer. Sus rodillas tocaron el suelo con rigidez, resistencia en cada músculo. Pero cayó. «Levántense», dije. Mi voz resonó diferente, más profunda, con ecos que no deberían estar allí. Se levantaron lentamente. Los ojos de todos seguían fijos en mí, en la corona, en las líneas grises que recorrían mi piel como grietas en mármol antiguo. El comandante habló primero. Su voz era cautelosa. «¿Terón?», dudé, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era complicada. «Sí», dije finalmente. «Y no». El comandante frunció el ceño. «¿Qué eres?». Alcaros quiso responder. «Soy rey. Arrodíllate y no preguntes». Cabret quiso responder. «Soy lo que este reino necesita. Nada más importa». Derios quiso responder. «No lo sé. Por favor, ayúdame». Pero fui yo, Terón, quien finalmente habló. «Soy lo que queda», dije, «del soldado que conociste y de otros 5 que vinieron antes. Soy el rey de las ruinas, el último de la sangre, y ahora gobierno en nombre de Medusa». Silencio. Luego, un murmullo recorrió las filas. Confusión, incertidumbre. El comandante dio un paso adelante. Su mano fue instintivamente a su espada, no para atacar, sino por hábito, nerviosismo. «¿Y qué significa eso para nosotros?», preguntó. Buena pregunta. No tenía respuesta, porque dentro de mi cabeza las 6 mentes discutían. Alcaros. Significa que nos sirven, como siempre debieron hacerlo. Cabret. Significa que expandimos, conquistamos, el reino necesita crecer. Derios. Significa que estamos perdidos, todos nosotros. Los otros 2, voces menores, susurrando estrategias, advirtiendo peligros, sugiriendo cautela. Y Terón, mi voz, cada vez más débil, solo quería decir la verdad. No lo sé. Pero esa no era respuesta que un rey pudiera dar. Así que dije, significa que el reino vive. Y mientras viva, ustedes tienen un propósito: servir, proteger, mantener el equilibrio. Las palabras salieron más seguras de lo que me sentía, como si la corona misma las dictara. El comandante asintió lentamente, no convencido, pero sin otra opción. «¿Qué ordenas?», preguntó. Otra pregunta imposible. Miré más allá del ejército, hacia el horizonte. El sol subía lentamente, pintando el cielo de naranja y oro. El mundo seguía girando. La gente seguía viviendo. Nada había cambiado para ellos, pero todo había cambiado para mí. «Regresamos», dije finalmente, «al palacio de Medusa». Y después, cerré los ojos. Dentro de mi cabeza, las voces discutían estrategias, planes, visiones de futuro. Cada rey tenía una idea diferente de cómo gobernar. Cada uno había fallado a su manera. Y yo, Terón, solo quería saber si todavía merecía ser llamado por ese nombre. Abrí los ojos. Después, dije, veremos. El viaje de regreso tomó 3 días. Cabalgué al frente del ejército, solo. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, no por órdenes, sino porque algo en mí, en nosotros, creaba un espacio vacío alrededor, como si el aire mismo se apartara. Por las noches, cuando el ejército acampaba, yo me quedaba despierto. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las memorias venían, no solo de los reyes, sino del trono, del reino.
de siglos de existencia comprimidos en fragmentos que no tenían orden cronológico. Vi la creación del primer pacto. Vi a Medusa joven, si es que alguna vez fue joven, de pie en tierra yerma, moldeando vida de la nada. Vi al primer humano que le juró lealtad. Vi su esperanza, su gratitud. Vi cómo esa gratitud se convirtió en ambición, generación tras generación. Vi el error que todos cometieron, creer que el poder era suyo, no prestado, y vi el futuro que me esperaba. No claro, no definido, sino como posibilidades fragmentadas. Podía gobernar como Alcaros quería, con mano dura, estableciendo dominio absoluto. Pero esa vía terminaba en rebelión, en sangre. Podía gobernar como Cabret quería, expandiendo, conquistando. Pero esa vía desangraba al reino, lo vaciaba de propósito. Podía intentar lo que Darius nunca pudo, rendirme completamente, dejar que el trono me consumiera del todo. Pero esa vía borraba lo último de Theron que quedaba. O podía intentar algo que ninguno de ellos había intentado. Equilibrio. No gobernar como uno, sino como consejo. Dejar que las 6 mentes deliberaran cada decisión. No luchar contra ellas, sino usarlas. La sabiduría de Alcaros, la fuerza de Cabret, la compasión de Darius, las cautelas de los otros y mi propia perspectiva. Theron, el soldado fracasado que nunca quiso poder pero que ahora no tenía escapatoria. Tal vez, juntos, podríamos ser lo que ninguno fue solo, o tal vez nos destruiríamos desde adentro. No lo sabía, pero era la única opción que tenía sentido. Llegamos al palacio de Medusa al tercer día. Ella estaba esperando en el mismo salón donde todo comenzó. El trono estaba vacío, pero su presencia llenaba el espacio de todos modos. El ejército se detuvo afuera. Solo yo entré. Caminé por el mismo camino que había recorrido cuando era solo Theron. Cuando creía que ser elegido era honor. Ahora sabía la verdad. No había honor aquí, solo necesidad. Medusa me miró. Sus ojos dorados evaluaron cada cambio en mí. La corona, las líneas grises, las sombras que se movían detrás de mí cuando la luz era correcta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Consideré mentir, decir que estaba bien, que estaba listo. Pero Medusa no aceptaba mentiras. Como si me hubieran despedazado y vuelto a armar mal, dije. Asintió. Así es como debería sentirse. Eres algo nuevo, algo que nunca existió. Habrá ajustes. ¿Ajustes?, repetí. ¿Eso es lo que llamas a tener 5 voces peleando en mi cabeza cada segundo? 6, corrigió Medusa. No olvides la tuya, la que importa más. ¿Por qué importa más? Soy el más débil, el que menos sabe. Porque eres el ancla, dijo Medusa. Los otros son memorias, ecos de lo que fueron, pero tú sigues vivo. Tu voluntad es la que mueve el cuerpo. Tu corazón es el que late. Sin ti, solo serían fantasmas. Miré mis manos, las líneas grises pulsaban levemente. No me siento vivo, admití. Lo sé, dijo Medusa suavemente, pero lo estás. Y mientras lo estés, el reino también lo estará. Señaló el trono detrás de ella. Este no es tu lugar, dijo. Tu trono está en las ruinas, pero puedes gobernar desde aquí también. Este palacio es tuyo ahora. El ejército es tuyo. Todo lo que fue mío, ahora te pertenece. No lo quiero. Nunca lo quisiste, respondió Medusa. Por eso funcionaste donde los otros fallaron. No viniste buscando poder, viniste buscando propósito. Y aunque el propósito que encontraste no es el que esperabas, sigue siendo real. Se acercó. Puso su mano en mi hombro. El contacto era frío, pero no desagradable. Gobernarás, dijo, no como ellos lo hicieron, sino como solo tú puedes, con todas las voces, con todas las fallas, con todo el peso. ¿Y si no puedo? Entonces el reino caerá, respondió simplemente. Y todo esto habrá sido por nada, pero no creo que falles. ¿Por qué? Porque ya aceptaste el costo, dijo. Los otros nunca lo hicieron. Lucharon hasta el final, tú. Ya dejaste de luchar. Tenía razón. En algún punto, no sabía cuándo exactamente,
Había dejado de resistir. Había aceptado lo que era ahora. 6 mentes en un cuerpo, un rey fragmentado, una conciencia colectiva que nunca encontraría paz completa, pero que tal vez, solo tal vez, podría encontrar propósito. Medusa se alejó. Tu primera decisión como rey, dijo. ¿Qué harás con el ejército? Miré hacia la entrada del palacio. Podía sentirlos allá afuera. Cientos de hombres esperando órdenes. Dentro de mi cabeza, las voces hablaban. Alcaros, envíalos a las fronteras, muestra fuerza. Cabret, divídelos, establece puestos, controla el territorio. Derios, déjalos ir. No necesitamos guerra. Los otros, estrategias, tácticas, advertencias. Y Terón, mi voz, susurró algo diferente. Pregúntales qué quieren. Parpadeé. Era una idea extraña. Los reyes no preguntaban, ordenaban. Pero yo no era solo un rey. Era 6. Y uno de esos 6 había sido soldado. Sabía lo que era recibir órdenes sin contexto, sin propósito claro. Miré a Medusa. Los reuniré, dije, y les preguntaré qué creen que el reino necesita. No les ordenaré, les preguntaré. Medusa ladeó la cabeza. Algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Ninguno de los otros hizo eso. Porque ellos no fueron soldados primero, respondí. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la certeza. Tal vez no sabía cómo ser rey, pero sabía cómo escuchar, y tal vez eso era suficiente para empezar. Salí del palacio. El sol estaba alto ahora. El ejército seguía esperando. Los reuní en el campo frente al palacio. Todos, desde el comandante hasta el soldado más joven. Me paré frente a ellos, 6 sombras a mi espalda, la corona pesando en mi cabeza. Y les dije, no soy el rey que esperaban, no soy el hombre que conocieron, soy algo nuevo, algo roto que está intentando encontrar forma. Silencio. Pero soy su rey ahora. Y mi primera orden es esta. Díganme qué necesita este reino. No lo que creen que quiero escuchar, sino la verdad. El comandante frunció el ceño. Los reyes no piden consejo a soldados, dijo. Este sí, respondí, y esperé. Al principio nadie habló. El silencio se extendió, incómodo, incierto. Luego, un soldado joven, apenas un chico, levantó la mano tímidamente. ¿Sí? Dije. Las aldeas del norte, dijo con voz temblorosa, necesitan protección. Hay saqueadores, nadie los detiene. Asentí. Otro habló. Los caminos están rotos, el comercio no fluye, la gente tiene hambre. Otro más. Hay disputas de tierras que nadie resuelve. Las familias se matan entre sí por fronteras que no están claras. Y otro. Y otro. Problemas reales. Problemas humanos. Problemas que ninguno de los 5 reyes anteriores había considerado porque estaban demasiado ocupados buscando gloria, poder o escape. Escuché cada uno. Y dentro de mi cabeza, las 6 mentes deliberaban. Discutían, proponían soluciones. Por primera vez no peleaban, colaboraban. Cuando el último soldado terminó de hablar, me quedé en silencio por un momento. Luego hablé. Dividiremos el ejército, dije. Mitad al norte protegiendo aldeas, mitad aquí reparando caminos. Estableceremos tribunales en cada región para resolver disputas. Y yo me detuve, porque la palabra yo ya no era suficiente. Nosotros, corregí, gobernaremos desde aquí, escuchando, ajustando, aprendiendo. El comandante me miró con algo parecido al respeto. ¿Esas son tus órdenes? Sí, dije. Y mientras las palabras salían, supe que eran correctas. No porque fueran perfectas, sino porque eran honestas. El ejército se dispersó lentamente, con propósito, con dirección. Y yo me quedé allí, mirándolos ir. Medusa apareció a mi lado. Bien hecho, dijo. No sé si funcionará. Nadie lo sabe, respondió. Pero es un comienzo. Miré el horizonte. El sol bajaba ahora pintando el cielo de rojo y púrpura. ¿Cuánto tiempo tendré que hacer esto?, pregunté.
Medusa no respondió inmediatamente. Luego, suavemente, siempre. Lo supe, siempre lo supe, pero escucharlo en voz alta dolió de todos modos. ¿Vale la pena?, pregunté de nuevo. La misma pregunta que había hecho en las ruinas. Medusa miró el palacio, el reino, el mundo que había construido y preservado durante siglos. Pregúntame en 100 años, dijo, y se alejó dejándome solo con 5 voces que nunca se callarían, solo con una corona que nunca podría quitarme, solo con un trono esperándome en ruinas que nunca podría abandonar, pero también con algo más. Propósito, no el que había buscado, pero propósito al fin, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Respiré hondo, las sombras respiraron conmigo, y caminé de regreso al palacio, como rey, como fragmento, como lo que quedaba de Terón, y como algo que nunca debió existir, pero que ahora era lo único que mantenía un reino entero con vida. Si esta memoria te llegó al alma, déjanos un like y suscríbete al canal. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás escuchando? Y no te pierdas la historia que viene ahora, otra memoria que Medusa nunca olvidó.